Buenas noches, Catalina. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Y hola, y vamos a trabajar hoy con digamos, el tercer tipo de texto que hemos visto hasta ahora y que corresponde en este caso al texto literario. ¿Ya? Dijimos ya que hemos revisado hasta ahora los textos conocidos como expositivos y argumentativos. Y ahora pasamos al tercer grupo de textos que podrían llegar a aparecer en la prueba, que son los textos de carácter literario. Entonces, hay que salirse un poco de la manera en que entendíamos los textos hasta ahora, porque los textos, tanto expositivos como argumentativos, son textos útiles, ¿ya? O sea, son textos que son escritos con alguna finalidad concreta en el mundo real y hablan de ese mundo real. Entonces, el texto expositivo buscaba informar, ¿ya? Enseñar algo sobre el mundo real, y el texto argumentativo buscaba convencer a la gente para que hiciera algo en el mundo real. El texto literario no necesita del mundo real. A diferencia de los anteriores, el mundo real es prescindible, o sea, no es necesario. Ya no está pensado, digamos, para que provoque algo en el mundo real. No sirve para el mundo real. La ficción en general, cualquier obra de arte, no tiene una utilidad práctica. No se le puede juzgar en el sentido de ver si es que informa o enseña algo correctamente o si logra convencer a la gente de que cambie de opinión. El cine, la literatura, el teatro no están hechos para que la gente cambie, no tienen esa utilidad, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver ahora son textos en ese sentido inútiles, inútiles en el sentido de que son improductivos, que no buscan, digamos, generar algo en el mundo real y concreto. No buscan ser útiles para algún fin en el mundo real. Lo único que pueden provocar en la gente puede ser algún rato de diversión, sacarlos un poco de su vida rutinaria, hacerles pensar acerca de temas que son importantes para la vida personal de la gente o directamente entretenerlos, ¿ya? Pero más allá de eso, nadie puede decir, por ejemplo, que es productivo leer un texto literario, ¿ya? No, no lo digo en sentido despectivo, sino que justamente esa es la gracia del arte en general, no ser práctico, no ser útil, sino que simplemente aportar en otro plano de la vida, que es un plano más espiritual, es un plano más emocional, que ayuda en el fondo a que la gente se cultive, se desarrolle, digamos, expanda su visión de las cosas gracias a estas obras de ficción. Hoy en día se consume mucha ficción, no tal vez a través de novelas o de cuentos, que es la literatura clásica, pero sí por lo menos a través de otros formatos como son, por ejemplo, las series de televisión, ¿ya? Las teleseries o incluso las películas, ¿ya? Entonces se consume mucha ficción más allá de que los formatos hayan cambiado, ¿ya? Hoy en día, cuando hablamos de literatura, incluimos también, por ejemplo, lo que es el cómic, ¿ya? Y todo el mundo de la cultura, por ejemplo, oriental, japonesa, coreana, en torno al cómic también. Todo eso es literatura, todo eso es ficción y es lo que tenemos que empezar a ver desde esta clase. Entonces, lo que vamos a ver hoy es una introducción al texto literario que busca básicamente comenzar a entender qué es lo que el DEMRE pide que ustedes sepan, que ustedes manejen al momento de leer un texto así. ¿Ya? O sea, el DEMRE va a incluir algún texto literario en la prueba, puede que sea más de uno, ¿ya? Puede que este año aparezcan dos textos literarios, dos fragmentos de cuentos, de novelas, y es por eso que hay que tenerlos ahí en consideración. ¿Ya? Nunca han sido los textos predominantes, pero son textos importantes. Vamos entonces ahí a compartir este material para ver qué pide el DEMRA con respecto al texto literario. En el temario de la prueba, que ustedes van a dar en poquitos días más, aparecen menciones a esto, por ejemplo, ¿ya? Tú vas al segmento donde habla de textos literarios y hablan de, por ejemplo, saber distinguir la información relevante para el sentido de la obra. Saber, por ejemplo, qué cosa que dijo algún personaje aporta a entender el sentido de la obra. Ayuda a aclarar, por ejemplo,
para qué fue escrito ese cuento, para qué fue escrita esa novela. ¿Ya? Para que entendamos, por ejemplo, el significado de algo simbólico dentro del texto, bueno, ustedes tienen que ser capaces de encontrar esa información que sea útil, que sea relevante para ver qué sentido tiene ese símbolo dentro del texto literario. Acá yo les estoy mostrando lo que aparece en el temario, obviamente todo esto lo vamos a ir analizando clase a clase para que lo entiendan mejor. Y el temario habla también del tratamiento del o los temas de la obra. O sea, toda obra literaria tiene, obviamente, un tema, y cuando hablan del tratamiento es la manera en la cual el narrador habla acerca de ese tema, la manera en la cual se cuenta ese tema dentro del relato. También está este párrafo del temario donde hablan de la evolución, acciones, características, motivaciones y convicciones de los personajes, incluyendo también sus dilemas. O sea, en el fondo, entendiendo el personaje como una construcción bastante compleja, que no es simplemente inventar un personaje ficticio con un nombre ficticio y nada más, sino que hace falta alimentar a ese personaje ficticio con algunos elementos. Ese personaje obviamente va a hacer cosas, ¿ya? Y va a decir cosas, pero obviamente esos dichos, esas cosas que el personaje hace o dice, no nacen de la nada, nacen justamente de motivaciones o convicciones que el personaje tiene. Y hay que empezar a distinguir entonces cuáles son justamente esas motivaciones o esas convicciones que mueven al personaje a actuar. El personaje literario, por más que sea ficticio, es como una persona real, digamos. También está motivada a actuar en el mundo de acuerdo a algunas convicciones, a alguna ideología. También tiene algún sentimiento que lo impulsa a actuar, alguna motivación. Y obviamente también tiene ciertas contradicciones, que son los llamados dilemas acá, y que a veces generan que los personajes se contradigan, tengan eh, problemas, digamos, de carácter existencial. ¿Ya? Porque a veces hay contradicciones entre la motivación del personaje y la convicción que lo mueve. Por ejemplo, entre lo que desea y lo que piensa. Y esas tensiones entre lo que desea y lo que piensa a veces generan, como dicen acá, dilemas en los personajes. También dentro del temario aparece este párrafo que habla de las características de personajes tipo. Por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra, etc. Dentro de los personajes, dentro de la configuración de lo que llamamos personaje, está también esto que es el personaje tipo, que son especies de comodines que usan los autores para crear obras que sean interesantes. O sea, acá el Demre coloca algunos ejemplos que no son los más populares necesariamente, como el caso del pícaro, ¿ya? De la madrastra, pero que se han construido a lo largo de la historia y en muchas obras literarias, en muchas novelas, en muchos cuentos, en muchas películas o series televisivas aparecen estos personajes, digamos, actualizados a la época a la cual corresponde. Pero hay otros personajes tipo que son mucho más interesantes, incluso mucho más comunes, que los vamos a ver en clase también, como es el caso, por ejemplo, del héroe, la heroína, el villano, el antihéroe, etcétera. Y también en el temario aparece esto que habla del conflicto o problema humano que se expresa a través de la obra. O sea, si bien la literatura no tiene una utilidad práctica, sí puede, a través de estas creaciones, mostrar problemas clásicos de la humanidad, problemas que venimos arrastrando desde los orígenes de nuestra civilización. La tensión entre la guerra y la paz, entre el sentido de la vida y el sentido de la muerte, los problemas que atrae el amor, el tema de la amistad, el hacia dónde vamos, de dónde venimos. Entonces los conflictos y problemas existenciales del ser humano se manifiestan de manera bastante clara en las obras literarias porque ayuda mucho justamente a tratar estas temáticas que tienen una raíz más bien filosófica, pero que la literatura las puede trabajar no de manera teórica como la filosofía, sino que las puede trabajar a través de una historia de una manera mucho más amena en las obras literarias. ¿Qué más incluye el temario? Hablan acá de las creencias y prejuicios presentes en el relato y el modo en que se presenta.
O sea, dentro de las preguntas que pueden hacer está justamente que ustedes sean capaces de distinguir qué creencias, por ejemplo, del autor del relato, o qué prejuicios de la época en que le tocó vivir el autor del relato, aparecen ahí mismo en el texto. ¿Ya? Cómo de una u otra forma los esquemas de pensamiento de una época y los esquemas de pensamiento del autor mismo se dejan ver a través de las historias que cuentan y a través de los personajes que inventan. Entonces podemos ver en el fondo la ideología tanto del autor como de la época a través de los relatos ficticios de un cuento o de una novela. También habla aquí el temario del efecto producido por recursos literarios para el sentido del texto. Tiene que ver básicamente con lo que ustedes tienen que haber visto en el colegio en su momento como recursos propios de la literatura. Ya estamos hablando, por ejemplo, de las técnicas innovadoras de narración, el flashback, el raconto, el relato en extrema res, ¿ya? Esas técnicas de relato como el monólogo interior, la corriente de la conciencia, la intertextualidad, que si bien no los detallan acá en este párrafo pequeño, es a lo que se está refiriendo justamente con recursos literarios, recursos propios de la literatura y que generan cierto efecto en el texto mismo. Además, el temario habla de los símbolos y tópicos literarios, y esto tal vez es una de las cosas que menos entienden los postulantes cuando leen el temario, si es que lo leen, porque hay gente que da la prueba sin leer el temario. El punto es que acá, cuando se refieren a símbolos y a tópicos literarios, se refieren a una temática que se tiene que haber visto por ahí por segundo medio y que tiene que ver con ciertos esquemas fijos de pensamiento que generan temas que se van repitiendo una y otra vez en la historia de la literatura. O sea, tópicos literarios como, por ejemplo, el carpe diem, se han usado una y otra vez a lo largo de más de 3.500 años y una vez que estemos todos muertos se van a seguir usando en el futuro porque son parte de nuestra cultura. ¿Ya? O sea, hay tópicos literarios como, por ejemplo, los tipos de amor o los tipos de viaje que se han repetido durante miles de años en algunos casos y que se van actualizando de acuerdo a los tiempos sin perder su fuerza. ¿Ya? Son temas tan poderosos, tan interesantes, tan importantes para el ser humano que no podemos dejar hablar de ellos. ¿Ya? ¿Por qué, por ejemplo, hay tantas novelas o tantas películas que hablan del amor? Porque justamente el amor es un tópico literario. ¿Ya? Es un tema que se va a seguir repitiendo. Y en el caso de los símbolos, los vamos a revisar y es importante porque en dos de las últimas tres pruebas ha aparecido la pregunta en el texto literario sobre qué simboliza algo. ¿Ya? Preguntaron, por ejemplo, en La Paz de Invierno qué simbolizaba un barco que aparecía en el cuento. Eh, el año 2022 preguntaron qué simbolizaba una casa que aparecía en el texto, la casa donde vivían los personajes. Entonces vamos a hablar de qué es un símbolo y cómo ver su utilidad. Y también aparecen allí los estereotipos que están presentes en el relato. Bueno, es un poquito lo que vimos al principio, ahí arriba, cuando hablamos de las creencias, ¿ya? Y prejuicios. Bueno, es lo mismo, porque en el fondo los prejuicios que tenga el autor del relato se van a manifestar en los estereotipos que utiliza dentro de los personajes. Estereotipos que tienen que ver con formas de ser estereotipadas que el narrador puede aplicar en alguno de los personajes de la obra. Y eso de los estereotipos, las creencias, los prejuicios del autor, tiene que ver con esto que dice acá abajo como la visión del narrador, la influencia de la visión del narrador en el relato. Y esto también nos lleva un poquito a hablar también de algo que tienen que haber visto en literatura y que son los tipos de narrador. Narrador omnisciente, narrador testigo, narrador protagonista, que acá aparecen indirectamente mencionados. Todo esto es lo que está en el temario con respecto al texto literario, es lo más importante, y obviamente lo tenemos que trabajar a lo largo de las clases que vienen. Entonces, hoy comenzamos este ciclo en torno a los textos literarios para que vayamos practicando con ellos. Ahora, vamos a hablar específicamente de qué define lo literario, porque ustedes cuando se tengan que enfrentar a un texto de este tipo en la prueba,
no lo pueden leer de la misma manera como leen los otros textos, que son los textos que llamamos textos productivos. El texto informativo, el texto expositivo y el texto argumentativo tienen una utilidad práctica, sirven para algo en el mundo real. Sirven para informar, para enseñar algo o sirven para convencer a la gente de que haga algo. El texto literario no tiene una finalidad en el mundo real. De hecho, el mundo real es totalmente irrelevante, digamos, lo puede usar como alimento para sus historias o para ir dibujando sus personajes, pero no necesita ser fiel al mundo real. Y en ese sentido, lo literario se define como una forma de arte. La RAE define la literatura como el arte de la expresión verbal. ¿Ah? La pintura usa colores, la música usa sonidos, el cine usa imágenes y la literatura usa palabras. ¿Con qué sentido? Con el mismo sentido que una película, una canción, una pintura. ¿Ya? Crear arte con ello, jugar con las formas, ¿ya? Buscar emocionar al que recibe la obra, al que la ve, al que la consume. ¿Ya? Por lo tanto, la expresión artística busca una satisfacción de carácter espiritual en el receptor. No busca ni enseñarle algo, ni decirle lo que tiene que hacer, como los textos que hemos visto hasta ahora. Busca generar una experiencia vinculada a lo hermoso, a lo bello. Por lo tanto, son textos inútiles en ese sentido. No generan cosas, no generan movimientos, no generan ventas, tampoco generan gente que sepa más, no generan conocimiento, generan experiencias que se consumen en el momento mismo en que tú lees la obra, en el que ves la película, en el que ves la pintura, y hasta ahí llegan. ¿Ya? Son experiencias estéticas las que tú vives cuando ves una obra artística. O sea, tú cuando ves una película, durante las 2 horas que dura la película, vas a vivir una experiencia ligada a la belleza de lo que estás viendo. Te vas a conmover con la belleza de lo que estás viendo, de lo que estás escuchando, de lo que estás leyendo. Y eso es lo único que importa. ¿Ya? Lo único que importa es que la obra de arte conmueva, que afecte emocionalmente al que la recibe, al que la ve. ¿Ya? Nada más que eso. Ahora bien, esto tiene que ver con algo que es inherente al ser humano y es la necesidad de jugar. ¿Ya? La literatura, tal como otras formas de arte, es un juego de simulación. ¿En qué sentido? Cuando uno juega, cuando uno es niño y juega, lo que hace es generar experiencias de simulación. Uno simula ser, por ejemplo, un personaje o un superhéroe, ¿ya? Uno toma un elemento cualquiera, ¿ya? Y le asigna una nueva identidad, simula que es, por ejemplo, un superhéroe, o toma el superhéroe, el muñequito que tiene y le da vida como si estuviese vivo, simulando que está vivo. El juego es una simulación, ¿ya? Y mientras se juega, la simulación se vive como si fuese real. ¿Ya? Esa experiencia es lo que se busca. Porque cuando tú estás jugando y estás sumergido en la ficción del juego, tú estás totalmente consumido por la experiencia, no te interesa el mundo real. Es como un paréntesis que haces en la vida cotidiana, en el mundo real, para meterte en esta burbuja ficticia que una vez que termina el juego, se termina. Revienta la burbuja, se acaba allí. No se prolonga más. ¿Eh? Porque si se prolongara más allá, significaría que la persona tiene algún problema de otro nivel. O sea, una cosa, por ejemplo, es que te guste mucho un personaje de una película y otra cosa es creer que el actor es el personaje de la película. ¿Ya? Tú sabes que es un actor. Se termina la película y tú vuelves al mundo real a saber que eso no ocurrió, que es un efecto especial, que eso tiene un guión, que son actores que están maquillados. ¿Ya? Obviamente uno vuelve al mundo real, pero uno no va a ver la película con ganas de decir, mira, este es un actor, este es un efecto especial, porque sería súper fome, porque no habría experiencia estética, porque no habría la experiencia de simulación que es una obra artística. Entonces, vamos a diferenciar acá los textos que hablan del mundo real, que son los textos verídicos, el texto informativo, el texto argumentativo, y los vamos a diferenciar de los textos que hablan del mundo ficticio, de un mundo que es verosímil, que es similar a la verdad. Es una simulación de la verdad, ¿ya? De una realidad, pero no es real. ¿Ya? Si está bien hecha la simulación, la gente se lo va a creer y lo va a vivir intensamente y seguramente le va a gustar y va a ver una y otra vez la misma película.
pero si no está bien hecha, no genera el mismo efecto. ¿Ya? Eh, y ahí está el arte del autor, ahí está el arte del cineasta, del novelista, de crear una historia interesante que te sumerja en ella, que viva en la simulación y te afecte. Que tú vayas a ver la película o que leas la novela y, no sé, pues llores o de alegría o de pena, pero algo te afecte, algo te pase interiormente consumiendo esa obra de arte. Ahora, obviamente como es una simulación, el emisor real de una obra literaria no es la persona que firma el libro. ¿Ya? El autor real, el autor de carne y hueso, digamos, no es quien nos habla. ¿Ya? Este autor real, que es una persona histórica que vive o vivió en un momento determinado, esta persona no interesa en ese sentido. Tal como tampoco nosotros, como receptores reales, que vemos realmente la película, que leemos la novela, tampoco somos importantes. No es una comunicación directa como los otros tipos de texto que hemos visto entre el emisor y el receptor. O sea, si uno consumía, por ejemplo, un discurso público, el emisor, el líder, me habla a mí que soy parte de la masa, ¿ya? Y quiere ese emisor que a mí me pase algo, a mí, receptor real del mensaje. Pero acá no interesa, ¿ya? Porque en el fondo cuando un autor escribe una obra literaria, la escribe para la eternidad, no para un momento determinado. ¿Ya? Sabe que esa obra está dirigida a cierto tipo de público y que ese cierto tipo de público puede que exista durante muchos años. Entonces puede que en 300 años más, cuando el autor ya esté totalmente muerto, haya gente que aún tome su creación y aún le pase algo, aún se identifique con la obra. Es por eso que son escritas, como digo, para la eternidad. No como los textos argumentativos positivos que vimos recién, que saben que es para un tiempo determinado nada más, que después vencen. Una noticia, 2 días después, ya venció. No importa, no interesa. Entonces el texto ya no tiene sentido. ¿Ya? Un discurso público, una vez que terminó la elección y se perdió, ya no tiene sentido. Vencen. Pero el texto literario no vence. Y eso hace que mucha gente, millones de personas en el mundo, sigan 400 años después leyendo, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, que fue pensada no para alguien en especial, sino para un lector ideal. ¿Por qué hay gente que, por ejemplo, toma una novela y le gusta y la misma novela a otra gente no le gusta? Lo que pasa es que los autores reales inventan un lector ideal para sus obras. Esto es lo que se llama, en la PAES actual, el lector ideal o lector objetivo del texto. Varias preguntas de la PAES dicen cuál es el receptor, digamos, objetivo de este mensaje que manda el emisor. En el caso del texto literario, tienen también un lector objetivo, que se le llama técnicamente un lector ideal, que es una imagen que se inventa el autor real de carne y hueso, una imagen de la persona a la que quiere conmover con esa historia. Entonces, por ejemplo, J.K. Rowling, cuando escribe la saga de Harry Potter, tiene en mente una persona a la que le escribe, un tipo de niño adolescente que cree en la magia y hace esa imagen que se inventó le habla. Lo que pasa es que muchos niños y adolescentes coincidieron con esa imagen, se sintieron representados, sentían que esa obra fue escrita para ellos, seres humanos reales, pero no fue escrito para ellos, fue escrito para un lector ideal que se parece mucho a ellos. Entonces, un adulto leyendo Harry Potter quizás no se conmueva, no le interesa la historia. ¿Por qué? Porque su personalidad no coincide con la personalidad en quien pensó el autor real cuando escribió la obra. Entonces, si a ti te ha gustado alguna vez mucho una película, una serie de televisión, una novela, es porque seguramente tú te pareces mucho al perfil, al lector objetivo al cual apuntó el autor de esa obra. ¿Ah? Seguramente la gente a la cual le gusta también, al igual que a ti, esa obra es porque coinciden en cierto perfil, incluso un perfil psicológico, un tipo de persona, un tipo de edad, incluso hasta un tipo de género, ¿ah? Que coincide, se parecen entre ellos. ¿Por qué? Porque coinciden con la imagen que el autor real inventó. Pero tampoco el que habla es el autor real. ¿Ya? En los cuentos y en las novelas, que es lo que nos importa para la PAE, quien habla es un narrador.
¿Y por qué hablamos de que es una voz ficticia? Porque no es la persona que firma el libro. J.K. Rowling no habla en las obras de Harry Potter, habla un narrador. Ese narrador nos cuenta la historia. Y ese narrador se puede en algunos casos parecer al autor real del libro, pero en muchos casos no es así. ¿Ya? Puede cambiar de género, puede cambiar de nacionalidad, puede cambiar de edad, esa voz que cuenta la historia. Yo puedo incluso escribir una novela en donde el narrador sea Dios, un Dios, sea la montaña, sea el destino, o sea, entidades abstractas que están contando la historia. Y está todo bien porque es una ficción. En el fondo, el narrador es el primer personaje que inventa el autor real porque es la voz que va a contar la historia. Alguien tiene que contarla. ¿Ya? Y ahí se inventa un narrador para que lo haga. A veces, y eso lo vamos a ver después, por ejemplo, el narrador también es personaje de la historia. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos tipos de narrador. Ahora, al momento de crear una obra ficticia, el autor tiene ciertos materiales a los cuales echar mano. O sea, tiene ciertos materiales que le permiten crear esta ficción. Por materiales entendemos, por ejemplo, los referentes. ¿Ya? El autor, por ejemplo, puede utilizar solamente referentes reales. ¿A qué nos referimos con eso? A personajes que sean personajes reales. La historia puede digamos, ver la trama, digamos, la interacción entre seres humanos comunes y corrientes, con nombres y apellidos, con nombres comunes y apellidos comunes. Pueden aparecer e intervenir animales que existen en nuestro mundo, comunes y corrientes, un perro, un gato. Puede tener una ubicación, un lugar que es real, puede ocurrir en la Tierra, puede ocurrir en alguna ciudad o país determinado que existe. Puede ser ubicada temporalmente en una fecha de la historia real, en la fecha del calendario. Y lo que hacen estos seres humanos o animales que aparecen allí es totalmente normal. O sea, sus habilidades son totalmente naturales, son propias de las leyes de nuestro mundo, no se rompe con las leyes de nuestro mundo. Entonces uno dirá que fome inventar una historia ficticia que sea tan parecida al mundo real. Bueno, es parecida porque tiene solamente referentes reales, pero ahí el escritor puede jugar con referentes creados y empezar a combinar, por ejemplo, los personajes reales con personajes creados, personajes imaginarios que no obedecen a las leyes de nuestro mundo, como duendes, hadas, vampiros, animales que hablan, etcétera. Puede sacar de este mundo la historia e inventarse un mundo, inventarse una, por ejemplo, en la Tierra Media, en El Señor de los Anillos. Puede crear un tiempo, un calendario distinto al nuestro, a una época que sea inubicable según nuestra historia. Y pueden estos personajes tener poderes obviamente sobrenaturales, tener capacidades paranormales, porque estos referentes reales, como dice su nombre, son una invención. Ahí todo depende del nivel de imaginación que tenga el autor o la autora para generar personajes de este tipo. Puede usar algunos que ya existen como vampiros o puede crear un nuevo personaje ficticio que no obedezca las leyes de nuestro mundo. Yo puedo escribir una historia solamente con referentes creados, por supuesto. Puedo combinar referentes reales y creados también. Cuando veamos los tipos de realidad, vamos a ver cómo se podrían combinar. Entonces, con estos materiales yo invento la historia. ¿Ya? Ahora, em, antiguamente había una pregunta que el DEMRA hacía y era en relación a los textos literarios, específicamente con respecto a los tipos de mundo. Porque en el colegio sabía eso como materia, los tipos de mundo en literatura. Pero acá hay un cambio que aplica el DEMRE con la PAES y que fue el mismo cambio que se aplicó en Colombia hace algunos años con la prueba Saber 11. Em, y esa prueba, la prueba colombiana, digamos, es la prima de la PAES, pero lleva bastantes años más de ventaja. Entonces, por ejemplo, muchas de las preguntas de nuevo tipo que han aparecido en la PAES eh, antes fueron aplicadas en esta prueba colombiana. Y ahí, por ejemplo, preguntan por tipo de realidad. O sea, que tú evalúes, o sea, son preguntas de nivel 3
que evalúes el tipo de realidad en el cual se desarrolla la historia. Sabemos que es un cuento, una novela, por lo tanto sabemos que es una historia ficticia, pero ¿en qué tipo de realidad se desenvuelve esa historia? ¿En qué tipo de realidad aparecen esos referentes reales o creados? Vamos a recordar entonces los tipos eh, de mundos o tipos de realidades que existen, partiendo por el más elemental, que es el mundo realista o cotidiano. Acá lo que ocurre no se despega de las leyes de nuestro mundo. O sea, lo que hacen los personajes es lo mismo que hacemos todos nosotros. O sea, aunque sea poco probable lo que ocurre ahí en la historia, es posible. ¿Ya? Posible no es lo mismo que probable. Posible significa que puede ocurrir según las leyes de nuestro mundo. Las leyes del funcionamiento del mundo real no lo impedirían, pero puede que sea poco probable que ocurra. O sea, es difícil que algo así pase. Da lo mismo. El mundo realista entonces respeta la lógica de las cosas en el mundo real. Pero, ¿qué pasa con el mundo mítico? También llamado mundo maravilloso. En este caso, lo imposible, ¿ya? Lo creado, lo que vimos como referentes creados, se imponen por sobre los referentes reales. O sea, en este tipo de historias ocurren cosas que son claramente sobrenaturales. ¿Ya? Puede que aparezca un ser humano, pero el ser humano tiene superpoderes, ¿ya? Tiene capacidades que no tenemos nosotros en el mundo real. Aparecen referentes creados, criaturas, por ejemplo, aparecen dragones. Y la gente, claro, se asusta porque el dragón los puede matar. Pero en realidad ellos saben que es normal que hayan dragones, que los dragones existen. Entonces, en este tipo de historias, lo imposible se vuelve normal. Se normaliza lo imposible según las leyes de nuestro mundo. Y en eso los mitos coinciden con otro tipo de relatos maravillosos, como, por ejemplo, las fábulas, los relatos infantiles, en donde aparecen animales, por ejemplo, que hablan, ¿ya? Lo cual es imposible, pero ahí es posible y es hasta normal. ¿Ya? En los mitos, por ejemplo, aparecen dioses creando mundos, ¿ya? Intentando explicar de manera no científica, digamos, el origen de los fenómenos del mundo, pero con una historia inventada. ¿Ya? Entonces, los mitos y el mundo maravilloso son hermanos en esa misma propuesta de que lo imposible se vuelve cotidiano o normal. El mundo fantástico necesita de una aparente normalidad, o sea, necesita referentes reales, muchos. Contar una historia que es aparentemente realista, pero en que en algún momento del relato se quiebra porque irrumpe algo imposible. Y cuando digo irrumpe, es justamente porque aparece sorpresivamente. La idea de la aparición de lo imposible es que conmueva a los lectores de la historia y a los propios personajes. Incluso el narrador muchas veces se ve sorprendido por la aparición de este referente creado, de el ente imposible. Puede ser una criatura imposible que aparezca y asuste, impacte, o puede que alguien normal tenga una habilidad, una capacidad sobrenatural que asuste o que impacte. Puede que, como pasa en Narnia, por ejemplo, abren un armario común y corriente y al abrirlo acceden a un lugar que es un lugar creado, Narnia. ¿Ya? Entonces, la idea de lo fantástico es que justamente se muestre una situación aparentemente normal para que allí lo sobrenatural, lo imposible, irrumpa e impacte. El impacto, el shock, digamos, que genera la aparición de algo imposible es lo que interesa en este tipo de realidad. ¿Por qué lo onírico, el mundo de los sueños, está en esta misma categoría? Porque si bien no es lo mismo, ¿ya? Lo onírico tiene que ver con los sueños nocturnos y también con las pesadillas, obviamente. ¿Por qué está en la misma categoría? Y es que la dinámica de los sueños es muy similar a la dinámica del mundo fantástico. Generalmente soñamos con lo mismo que hacemos en el día a día, pero a veces algunos sueños son impactantes y los recordamos bien porque ocurren cosas imposibles. Por ejemplo, estás soñando que estás en tu casa normal y de pronto golpea la puerta y aparece ahí intacto un familiar que murió hace un tiempo y está vivo. Tú sabes que eso no puede estar pasando. Tu mente, tu cerebro te dice, esto no es posible.
pero está siendo posible, está ocurriendo. Entonces ese shock emocional provoca lo mismo que un texto fantástico, que te desencaja, te descoloca. ¿Ya? Y ese estar descolocado, desencajado, como que el mundo se te movió, se te desconfiguró, porque aparece algo imposible. En general, por ejemplo, las historias de terror juegan a lo mismo. ¿Ya? De hecho, en lo imposible, en las obras de terror, en las buenas, aparece muy poco, porque la idea es mantenerte todo el rato en suspenso. O sea, tú ves la película Annabelle, por ejemplo, y sabes que la muñeca va a cobrar vida, una muñeca diabólica que cobra vida, pero tú no sabes cuándo, pero sabes que va a ocurrir. Entonces todo el rato estás con la tensión emocional de que eso va a pasar, que esa normalidad de esa familia bonita, esa pareja bonita, con su guagua bonita, en una casa bonita, esa realidad normal en algún momento se va a quebrar, porque la muñeca va a intentar liquidarlo. Entonces ahí está la gracia justamente del mundo fantástico, mantenerte en estado de suspenso para que en cualquier momento la fantasía, lo fantástico, irrumpa, ¿ah? Y quiebre esa normalidad que era solo aparente. También está la llamada lógica del absurdo. El absurdo se entiende de dos maneras. ¿Ya? Básicamente lo absurdo es lo que no tiene sentido según nuestra racionalidad. ¿Ya? Nuestra mirada racional del mundo implica que todo tiene una causa que se puede explicar de manera sensata, incluso científica. El punto es que en el mundo de la locura, de lo absurdo, no aplica la misma regla. Es otra lógica, una lógica que podemos sentir que se opone a la lógica de nuestro mundo. Entonces, hay dos versiones del mundo absurdo. Una versión más cómica, que por ejemplo es lo que pasa en Alicia en el País de las Maravillas, que lo cómico de Alicia en el País es que la gente hace cosas que no tienen sentido, según nuestra mirada del mundo. ¿Ya? Entonces, generan risa algunas costumbres, algunas celebraciones que tienen allí, porque en nuestro mundo no tienen sentido. ¿Ya? Acá en este tipo de relatos le dan vuelta el sentido lógico a las cosas y los muestran desde el plano de la locura. ¿Ya? O sea, de lo que llamamos nosotros como algo irracional. Pero también hay un mundo absurdo que es trágico, que son las obras existencialistas como la que vemos acá a la izquierda, Esperando a Godot, que son historias literarias en donde los personajes tienen vidas comunes y corrientes, pero en donde se evidencia la falta de sentido de la vida de la gente. O sea, hacen énfasis en que la vida humana no tiene sentido, que cierta manera de vivir en el mundo es absurda. En Esperando a Godot, por ejemplo, los personajes están esperando la llegada de Godot. Nadie sabe quién es Godot, nadie lo conoce, no saben si es una persona siquiera, pero lo esperan. Y hacen toda su vida, se hacen amigos, se pelean, se mueren, y Godot nunca llega. Entonces, en el fondo, Godot viene a representar todas aquellas cosas, aquellas esperanzas que tenemos los seres humanos que nos llevan a vivir, pero que en realidad nunca van a ocurrir. ¿Eh? Y muestran que la vida humana no tiene sentido. Entonces, no es el mismo absurdo de Alicia, que es un absurdo más gracioso, más bonito, incluso más cómico, que el absurdo trágico de estas obras existencialistas. Y este también es uno más conocido por la gente, que es el mundo de la ciencia ficción. Son historias en donde obviamente la ciencia y la tecnología eh, tienen un lugar principal. La idea es proyectar hasta dónde pueden llegar justamente esa ciencia y esa tecnología. Hasta qué nivel de transformación de la realidad pueden llegar. ¿Ya? Es jugar con estos avances que nos llevan a ser casi como a sentirnos dioses. A que el poder del ser humano, de la inteligencia humana con la ciencia y la tecnología son infinitos. Entonces, imaginen historias que necesitan del futuro justamente para darle un tiempo a la ciencia y la tecnología del momento para proyectar su radio de acción, a ver hasta dónde puede llegar. ¿Ya? Estos relatos de ciencia ficción, en algunos casos, derivan en este mundo, que es el llamado mundo distópico, que antiguamente también se le calificaba como ciencia ficción, pero hoy en día es todo un tipo de realidad aparte.
Porque acá lo que se busca mostrar es que en el futuro, aquí dice Perón, hay un error ahí, vamos a tener una sociedad peor que la actual. Es proyectar un futuro peor que el presente. Básicamente porque, por ejemplo, un grupo pequeño toma el poder y empieza a controlar física y mentalmente al resto de la población, al resto de la humanidad incluso, a través de procedimientos autoritarios, psicológicos y físicos, como les digo, se aliena a la gente. La gente vive en alienación, vive su vida en función de otro, de un líder, de un partido, de un movimiento, de una élite, y le entrega su vida a esa élite. Y cree ser libre y cree ser feliz, pero en realidad están todos sometidos, son todos esclavos. Entonces, la distopía es justamente pensar que el futuro va a ser mucho peor que el presente. Hoy en día, eh, los relatos distópicos se han vuelto muy populares por la época histórica en la que estamos. O sea, estamos viendo una época histórica, un momento histórico incluso, que es caldo de cultivo para distopías. O sea, ¿qué mejor momento que ahora, en que donde el 90% de la gente cree que 20 años más el mundo va a ser mucho peor que la ahora? En otras épocas de la historia no engancharon tanto con las distopías porque había esperanza. Sentían que el mundo iba a mejorar en 20 años más. Hoy en día la gente cree que el mundo, si es que hay mundo todavía, va a estar peor. Entonces ese es el caldo de cultivo para que aparezcan distopías por todos lados. Y es por eso que muchas series de televisión, muchas películas de estos momentos y muchas novelas exitosas tienen este trasfondo distópico, ¿eh? De presentar futuros peores que el presente. ¿Eh? Bueno, justamente digamos, los hechos de estos últimos meses y semanas como que acreditan esto de que esta sensación de que en cualquier momento estalla una guerra mundial nueva, nuclear nueva, es un ambiente emocional que hace que la gente se acerque justamente a este tipo de historia ficticia. Por el contrario, está el mundo utópico. ¿Ya? De hecho, distopía tiene que ver como lo opuesto a la utopía. La utopía eran relatos literarios en donde se imaginaba lo contrario. Se imaginaban formas de convivir como sociedad, ¿ya? Comunitariamente, en donde se eliminan ciertos vicios de la humanidad como bueno, el poder de uno sobre otro, la falta de libertad, la pobreza, la guerra e incluso el dinero. Las utopías eran pequeños proyectos de convivencia en donde los seres humanos compartían las cosas, vivían en armonía, vivían en felicidad auténtica porque eran realmente libres, o sea, no había nadie que tuviese el poder y dominara a los demás. Y estos proyectos utópicos que en realidad tienen un correlato en la realidad, o sea, vienen de proyectos de gente que en el mundo real intentó hacer esto, pero que como no resultó, lo llevaron más bien al plano literario. Fantasearon con cómo sería el mundo si es que, por ejemplo, no existiera el dinero y la gente viviera de forma más armoniosa. Ahora, obviamente, el tipo de mundo, lo que hemos visto acá, es el contexto, es como el escenario que se monta para meter allí la historia. El escritor entonces va a elegir cierto tipo de realidad. En las últimas PAE, de los textos literarios que han aparecido, son, por ejemplo, a ver, en la PAE de invierno salió El barco a vapor, un texto del siglo XIX, realista, ¿ya? Está en un contexto de Europa en el siglo XIX, totalmente realista. Apareció también en versiones anteriores el cuento Casa Tomada de Julio Cortázar, realista también, pero el fragmento que mostraban era realista. ¿Ya? Porque después justamente eligieron un pedacito, Casa Tomada, un texto larguísimo, un cuento muy largo, es casi una pequeña novela. Y eligieron solamente la parte realista del cuento, porque después el cuento se vuelve fantástico porque empieza a aparecer un ente que no saben qué es, que empieza a echar a una gente de una casa, un ente como abstracto, como una presencia. Y ahí está lo fantástico. Pero mostraron solamente la parte realista. Y Martín Rivas, usaron en la PAES del 2022
la PDT del 2022, y Martín Rivas es un relato chileno totalmente realista. O sea, la mayoría de los textos que el DEMRE ha utilizado históricamente son textos de contexto realista. ¿Ya? Ahora, obviamente, este es el escenario. El otro elemento importante y clave son los personajes. ¿Ya? Y ustedes vieron que el temario hace mucho énfasis en los personajes, en que reconozcamos los personajes tipo, en que ustedes vean, por ejemplo, cuáles son las motivaciones o convicciones de los personajes. Bueno, lo que pasa es que al momento de crear esta historia ficticia, el autor tiene que darle vida como si fuese un pequeño dios, ¿ya? Inventar los personajes y darles vida propia, que tengan vida propia, que sean distintos unos de otros, que sean personajes creíbles, que sintamos que están vivos, como si fuesen, por ejemplo, personas reales. Para eso, al momento de crear un personaje de ficción, hay que alimentarlo de motivaciones, de ciertas convicciones o ideales, una ética, una ideología, una postura política, una religión o un ateísmo, digamos. Tengo que inventarle una historia, un pasado, algún trauma. ¿Ya? Y a partir de eso yo configuro un personaje que puede ser el héroe, puede ser el villano, da lo mismo, pero va a tener vida propia y la gente se va a poder identificar con ello. No es casual que el Dembra haya usado básicamente historias realistas. ¿Ya? Historias realistas son las que más han utilizado, especialmente en los últimos años. Porque las historias realistas necesitan inventar personajes, seres humanos, que se parezcan a personajes, a seres humanos reales. ¿Ya? Entonces el arte ahí del escritor está en inventar personajes que sean adorables u odiables. Las grandes series de televisión, por ejemplo, ¿por qué triunfan? Porque tienen personajes que no son necesariamente el protagonista, sino que algunos personajes cobran vida propia porque son más interesantes que el propio protagonista, porque fue muy bien hecho, porque le dieron una personalidad. Y ahí está la pega del actor de encarnar esa personalidad del guión original. Bueno, en las novelas, los cuentos es lo mismo. ¿Ah? Hay personajes que son entrañables, que uno se enamora de esos personajes porque es como si tuvieran vida propia. Entonces, muchas de las preguntas que hace el Temple con respecto a textos literarios giran en torno a las motivaciones del personaje. Te preguntan, ¿por qué el personaje dijo esto? ¿Qué está queriendo lograr al hacer esto otro? ¿Por qué se relaciona de esta manera con el otro personaje? ¿Qué vínculo hay entre esos dos personajes? ¿Ya? Se centra mucho en ellos, en los personajes mismos. Y es ahí donde entra lo que sale en el temario como tópicos literarios. ¿Ya? No lo vamos a alcanzar a ver hoy claramente, ya el tiempo se nos está acabando, pero quiero que nos empecemos a meter aquí. ¿Ya? Miren, el, el concepto de tema en una obra literaria es el mismo en cualquier tipo de texto. El tema responde a la pregunta de qué habla el texto. Y según eso puede hablar del amor, de la muerte, de la amistad, de la guerra. ¿Ya? Las obras literarias también. ¿Pero a qué se refieren con motivo? El motivo es justamente esta fuerza vital que guía las acciones de los personajes. O sea, que mueve a actuar a los personajes, que los lleva a hacer o no hacer, a decir o no a decir ciertas cosas, y a decirlas de cierta manera también. Entonces, dentro de los motivos hay algunos que han quedado fijos en la historia, y se les conocen como los famosos tópicos literarios. Un tópico literario es un esquema fijo de pensamiento que forma parte de nuestra cultura, de nuestra identidad como civilización incluso. Estos tópicos entonces se llaman así porque han sido en su momento temas o motivos que se han repetido una y otra y otra y otra vez en la historia. ¿Ya? Son temas y motivos, motivaciones que mueven a los personajes que se han usado una y otra vez. No significa que hay plagio, ¿ya? No significa que los autores sean poco creativos. Lo que pasa es que dentro de la esencia humana tampoco hay tantas formas distintas de ser. ¿Ya? O sea, a la mayoría nos mueven las mismas cosas. ¿Ya? O sea, si tú hablas, por ejemplo, de un personaje que le gusta o le interesa mucho el dinero, bueno, es porque así ha sido a lo largo de la historia. Siempre hay gente que tenía como objetivo de su vida hacerse ricos.
O hay gente que, por ejemplo, se enamora idealizando al ser amado. Eso ha ocurrido a lo largo de miles de años, no es de ahora. Resulta que esos personajes son interesantes, son entretenidos. Entonces un escritor va a decir, yo quiero dar mi propia versión de un personaje enamorado. Quiero crear mi propia historia de amor. ¿Ya? No inventar una forma de amor distinta, sino que darle mi toque. ¿Ya? Darle, aportar mi granito de arena, por ejemplo, para hablar de una historia de amor. Y ahí viene lo nuevo. Pero en el fondo, hablar de amor en obras literarias es viejísimo. ¿Ya? Entonces son esquemas fijos de pensamiento, ¿ya? Que se van quedando grabadas a lo largo de la historia. Algunas tienen, como les digo, miles de años. Otros son más recientes, por ejemplo, las distopías. Las distopías que vimos como mundo distópico, estas ideas de sociedades futuras peores que el presente, eso es del siglo XX. Nació en el contexto entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando vimos que el ser humano podía llegar a destruir el mundo con la guerra. ¿Ya? En ese momento surgen las distopías. Entonces las distopías tienen poquito más de, poquito menos de 100 años de historia. Es un tópico muy reciente, muy nuevito y muy popular hoy en día. Pero hay otros, como les digo, que tienen miles de años de antigüedad. Entonces, la idea es que revisemos cuáles han sido estos temas literarios o motivos que han ido quedando cristalizados en la historia de la literatura hasta el día de hoy. ¿Ya? Vamos a ver aquellos que son más repetidos, más comunes y que ustedes van a poder incluso identificar en las obras de ficción que consumen. ¿Ya? Van a poder verlos, por ejemplo, en las películas que les gustan, en las series de televisión que están viendo, ¿ya? Hasta en las canciones que escuchan en la letra aparecen algunos de estos también, porque son parte de nuestra civilización, son parte de nuestra cultura. Los tópicos, por ejemplo, occidentales son similares. ¿Ya? Ya sea si tú hayas nacido acá en Chile, digamos, hayas nacido en México o hayas nacido en Francia. Es parte de nuestra cultura occidental. Pero hay otros, por ejemplo, que tienen que ver con otras culturas. En Oriente, por ejemplo, hay otros tópicos. Y es por eso que muchas veces tú vas a leer, por ejemplo, o no sé, ustedes son más de consumir, su generación consume más cómic, digamos, el anime, pero por ejemplo, si uno se pone a ver series de televisión coreana, ahí hay muchos tópicos que han tomado de Occidente, pero hay muchos tópicos de Oriente que aparecen allí. Y que nos llaman la atención porque son muy distintos a nosotros, a cómo vemos nosotros la vida. Y claro, porque es otra cultura, es otra civilización. Entonces los tópicos que más nos interesan ahora, porque son los que predominan, son los tópicos occidentales. Pero lo que está pasando hoy en día, justamente porque la cultura oriental ha permeado mucho a la cultura occidental, especialmente a través de la cultura japonesa, coreana, hay muchos, especialmente los más jóvenes, que están entrando por ahí. Y es genial porque aparecen nuevos tópicos. ¿Ya? Yo hace poco mismo estaba viendo, vi por primera vez una serie de televisión coreana. ¿Ya? Yo soy muy fanático del cine y de las series de televisión, o sea, muy obsesivo. Y nunca había visto una coreana. Y la vi y me encantó. Hay cosas que no entendí, derechamente. Rituales, formas de relacionarse que uno no entiende porque es otra matriz cultural. O sea, otros tópicos, otros temas, otros motivos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a empezar a revisar ahora son los tópicos occidentales predominantes para que los vayan identificando ustedes dentro de las obras. Y para darse cuenta que cuando el Temra pregunta qué es lo que motiva al personaje, que lo lleva a actuar o a decir tal cosa, tiene que ver justamente con estas cositas que vamos a empezar a ver a partir de la próxima clase. ¿Ya? Entonces, voy a reiterar lo que les comenté hace algunos días, ¿ya? El ensayo. La idea es que lo terminen antes del viernes, o sea, mañana, ¿ya? Y pueden enviar su respuesta para cerrar ese y después dar unos días y activar el quinto ensayo. ¿Ya? Que después andar, como les dije al principio del preu, 5 ensayos antes de que termine el año, ojalá. Entonces, si la mayoría los envía, ya, Cata, tú lo enviaste, ya, ok. Lo voy a revisar ahora porque mañana se acaba el plazo, extendí el plazo hasta el viernes y mañana veo cuánto contestaron, de ahí se cierra y
les voy a compartir la otra semana, la próxima semana, el quinto, para que hagan 5 ensayos y así lleguen bien preparados a la prueba, ¿ya? Bien, entonces lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Y el martes retomamos. Los resultados los voy a enviar a partir del sábado, ¿ya? Voy a esperar hasta el viernes, los que respondan, y ahí el sábado empiezo a enviar los resultados a sus correos, ¿ya? Y el martes entonces retomamos estos, continuamos con los temas del temario sobre textos literarios, ¿ya? Muchas gracias por conectarse, que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos en algunos días más. Cuídense mucho. Buenas noches, que estén bien.